Buenas noches, profesor y compañeros. Nuestro tema es el amplificador de audio de tres etapas. Los integrantes del grupo seríamos Leonardo Cabeza Chávez, Inés Miranda Camacho, Leandro Mora Alfaro, Gustavo Rodríguez Ugalde y Kevin Vega Guido. Aparte de la introducción, que un amplificador de audio de tres etapas es esencial en sistemas de audio, ya sea de equipos domésticos hasta aplicaciones profesionales. Este proyecto se centra en diseñar, simular y analizar un amplificador que optimice la calidad del sonido mediante etapas, las cuales serían preamplificación, que amplifica señales débiles con un transistor BJT, amplificación de voltaje, la cual incrementa el voltaje usando un amplificador operacional, y la amplificación de corriente, que aumenta la corriente para impulsar un parlante. Con la parte de los objetivos. Ok. El objetivo general del proyecto sería diseñar y simular un amplificador de audio de tres etapas capaz de procesar y amplificar una señal sonora para su reproducción virtual en su altavoz. Y los objetivos específicos serían examinar el funcionamiento de las tres etapas que conforman un amplificador de audio, investigar los componentes principales de un amplificador de tres etapas y la calidad del sonido, y analizar el desempeño de un amplificador de tres etapas. Bueno, para la etapa 1, la preamplificación, trabajamos con señales débiles de audio, típicamente entre 100 milivoltios pico a pico. La función principal de esta etapa es pues, amplificar las señales para que puedan ser procesadas en las siguientes partes del la misma configuración. Bueno, los componentes principales para lograrlo utilizamos un transistor BJT, el 2N2222, en configuración de emisor común. Esta configuración es ideal porque ofrece una alta gama de ganancia de voltaje y estabilidad operativa. Bueno, y los componentes que lo acompañan, bueno, tenemos también dos resistencias que hacen de divisor de voltaje. Estas estabilizan el punto de operación del transistor. Una resistencia en el emisor que pues, mejora la estabilidad térmica, evita saturaciones. Y un capacitor. Pues, filtra los componentes de DC de la señal, asegurando que solo pase la señal de audio. Y en esta parte de la configuración, como resultado, tenemos que el voltaje base de 1 voltio, este fue calculado a través del divisor de voltaje, una corriente de colector de 37.5 miliamperios, suficiente para manejar las señales débiles, una ganancia de voltaje de menos 12.5, que eso quiere decir que amplifica la señal sin distorsionar su calidad. Durante la simulación, pudimos observar que la señal de entrada débil y ruidosa se amplifica de una forma limpia. Y aquí se puede ver que el gráfico que el voltaje pico a pico aumenta, y eso permite entonces que la señal avance a la etapa siguiente sin ningún tipo de problema. Y bueno, por último, entonces, para esa etapa podríamos entender entonces que lo que hace es preparar la señal para que esta pueda ser procesada para una futura amplificación y así garantizar pues la estabilidad y claridad desde este principio. Cedo la palabra a mi compañero. En esta segunda etapa, como ven en la imagen, se utiliza un amplificador operacional que, como hemos visto en clases anteriores, tiene muchas funciones, muchas formas de uso, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, este amplificador operacional está trabajando como un amplificador de voltaje inversor. Y bueno, como hemos visto, la función principal de esto es amplificar la señal de entrada e invertirla a 180 grados. Ahora, como componentes principales tenemos una resistencia, la R9. Esta lo que hace es limitar la corriente de entrada inversora, a la entrada inversora. La resistencia 6 lo que hace es definir la ganancia en conjunto con la resistencia 9. Y pues, como ya lo vimos, el amplificador operacional ofrece una alta versatilidad para amplificar y procesar las señales. Buenas tardes. Para la etapa 3 de nuestro amplificador de audio de tres etapas, se enfocaba en amplificación de corriente para alimentar un parlante. El componente principal
Este es el transistor MJD122G, que es un transistor PNP de potencia tipo Arlington. Este dispositivo destaca por su alta ganancia de corriente, varía entre los 2000 y 12000, y su capacidad para manejar corrientes de hasta 8 amperios y tensiones de 100 voltios. Es ideal para esta etapa donde se requiere impulsar la señal de corriente hacia un parlante con suficiente potencia. Entre los componentes adicionales utilizamos una resistencia de 5 ohms que está identificada en el circuito como R1 para limitar la corriente en la base del transistor y garantizar su polarización adecuada. También empleamos una resistencia de 8 ohms que marcada como R8 en el emisor, que actúa como una carga y representa al parlante dentro del circuito. También un capacitor de acople de 10 microfaradios, presentado acá como C3, que elimina cualquier componente de corriente directa, permitiendo que solo pase la señal alterna. ¿Okay? Los cálculos realizados en el proyecto de investigación incluyen la corriente del emisor, que es estimada entre 1.16 amperios, y la ganancia de voltaje del transistor, que alcanza un valor de menos 357 en esta configuración. Este alto factor de ganancia asegura que la señal amplificada sea suficiente potencia para el parlante. Además, el valor del capacitor de acople fue calculado como 3.18 microfaradios. Lo que hicimos fue seleccionar un valor comercial bastante cercano. En resumen, para esta parte, esta etapa no solamente amplifica la corriente, sino que también mantiene la integridad de la señal, permitiendo una salida de audio clara y potente. Bueno, en esta última parte lo que se realizó fue el acople de las 3 etapas para asegurar que se logró lo que quería en cada etapa y también que no hubiera saturación de la señal. En la siguiente diapositiva se puede ver la gráfica de la señal en cada etapa. Digamos, el puntero verde mide lo que es la señal de entrada. El azul es la salida de la primera etapa en la cual, bueno, podemos observar cómo esta se amplificó tal como se quería en esta parte, ¿verdad? Seguidamente, el puntero rojo mide la señal de salida de la segunda etapa. Aquí, bueno, podemos observar cómo la señal se amplificó aún más, que igualmente era lo que se buscaba. Y finalmente, el puntero amarillo mide lo que sería el voltaje después de la tercera etapa, el cual es el que alimenta el parlante, que en este caso, bueno, está representada por una carga de 8 ohms, y lo cual, bueno, el voltaje que se alcanzó aquí es suficiente para hacer funcionar el parlante. En la siguiente diapositiva, lo que se observa es lo que es la corriente antes y después de la tercera etapa, ya que en esta etapa lo que se buscaba era aumentar y mantener la corriente necesaria para hacer funcionar el parlante. Y como se observa ahí, bueno, el parlante le llega como 1 amperio, lo que también es suficiente para su funcionamiento. Ok, en la parte de conclusiones tenemos 4 conclusiones. La cual sería la primera, el diseño modular asegura una amplificación gradual, reduciendo al máximo la distorsión. 2, la elección adecuada de los componentes de los circuitos resulta fundamental para optimizar el rendimiento y calidad del amplificador. Tercera, este diseño es adaptable tanto para sistemas de audio domésticos como profesionales. Y la última conclusión sería que la incorporación de tecnologías modernas puede potenciar aún más las capacidades de estos amplificadores. Bueno, respondiendo a las preguntas que nos dejó la profesora, la primera sería, ¿por qué utilizaron la configuración elegida en la etapa 1 del amplificador y no otra configuración diferente? Bueno, elegimos la configuración de emisor común porque proporciona alta ganancia de voltaje, ideal para amplificar señales débiles como las de audio y es sencilla de acoplar con las etapas anteriores. Otras configuraciones, como por ejemplo colector común, no ofrecen la ganancia necesaria para nuestras especificaciones y por eso esa fue la elegida. La pregunta 2 sería, ¿qué criterios justifican el uso de la configuración elegida en la etapa 3 de amplificación de corriente? Bueno, en la etapa 3 utilizamos lo que sería un transistor MJD122G en configuración emisor común, porque bueno, este puede manejar corrientes altas y voltajes elevados, lo que es esencial para impulsar el parlante con suficiente potencia sin comprometer lo que sería la calidad de la señal. En el caso de la pregunta 3, que sería, ¿cuál es el voltaje máximo
pico a pico permitido antes de que la señal se corte o el amplificador entre en saturación y cuál es la razón detrás de este límite. Bueno, el voltaje máximo pico a pico permitido es aproximadamente 9 voltios, considerando una alimentación de USC 10. Este límite evita que el transistor entre en saturación, lo que podría distorsionar la señal debido a caídas internas de voltaje. Y la última pregunta sería, ¿qué encapsulado utilizarían para cada componente en el circuito y por qué razón? En el caso de la etapa 1, utilizaríamos un encapsulado TO18 metálico, esto para mejorar disipación térmica. En el caso de la etapa 2, utilizaríamos un DIP8 por facilidad de montaje. Y en el caso de la etapa 3, utilizaríamos un TO126 o TO220 para manejar altas corrientes y temperaturas. En el caso de las resistencias y los capacitores, se utilizaría película metálica y cerámicos por su estabilidad térmica. Y eso sería todo de parte de las preguntas. Perfecto, muchas gracias.